Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Cablemanía. En el programa de hoy vamos a hablar de asuntos municipales y en concreto del presupuesto municipal que el pasado martes se aprobaba en un pleno extraordinario. Se trata de unas cuentas que superan los 843 millones de euros y que en un principio se han aprobado en una sesión extraordinaria con 16 votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos y con 15 votos en contra de la oposición de Partido Socialista y de Adelante Málaga. Son unas cuentas que suponen un crecimiento superior al 2,6%, unos 22 millones de euros más con respecto al pasado año 2019. El equipo de gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos ha rechazado todas las enmiendas presentadas por la oposición, por el Partido Socialista y por Adelante Málaga. Tras su aprobación inicial en esta sesión plenaria, será publicado en el Boletín Oficial de la provincia y estará en periodo de alegaciones durante 15 días. En los más de 843 millones de euros de presupuesto, en lo que respecta a las inversiones, se contemplan casi 81 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,7% con respecto a 2019. Una partida que se eleva a los 92 millones y medio de euros al sumarle las cantidades previstas para los distintos planes de conservación en las barriadas y parques industriales, dotado con un total de 11 millones y medio de euros, lo que conlleva un 10% de aumento en comparativa de los mismos conceptos en 2019. El presupuesto prevé alrededor de 475 proyectos y actuaciones, entre los que destacan obras en el conjunto monumental Alcazaba-Gibralfaro, la Vía Verde de Guadalmedina y el proyecto Distrito 6 en la antigua cárcel. Además de las recogidas en el presupuesto de 2020, se impulsan también actuaciones y proyectos de ciudad que ya cuentan con consignación presupuestaria, como 1 millón de euros para el auditorio, el parque en el Campamento Benítez, el plan especial de Gibralfaro y la renovación urbana de Álamos. En relación con la acción social, el presupuesto supera los 101 millones y medio de euros. Por otro lado, en cuanto a medio ambiente, este eje aumenta en más de 10 millones con respecto al anterior, superando los 205 millones de euros. En relación con el empleo, economía productiva e innovación, supera los 47 millones, por lo que crece en 5,6 en este 2020. El eje de cultura, educación, turismo, deportes y juventud crece 1 millón de euros y casi alcanza los 60 millones. De igual modo, el proyecto de presupuesto contempla una partida de 256 millones de euros para el eje de otros servicios públicos, movilidad y seguridad. El presupuesto de 2020 se caracteriza también por recoger más recursos para los barrios. Gestionarán directamente 11,7 millones, una cifra superior a 2019. De ellos, 3 millones corresponden a inversiones. Además, a ello se suma, por ejemplo, los más de 11 millones de euros para planes de conservación que ejecutará la Gerencia Municipal de Urbanismo en los distritos. El delegado del área de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha recordado que el presupuesto incluye, por ejemplo, la municipalización de Limasa y mira de frente a una de las grandes estrategias marcadas para los próximos años, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Carlos Conde ha apuntado además a que las cuentas incluyen ofertas de empleo público al máximo posible y vuelve a recoger el diálogo con sindicatos y también con el colectivo de bomberos, así como figura la reclasificación a la que se comprometió el equipo de gobierno con estos funcionarios.
En los servicios públicos, movilidad y seguridad, 256 millones de euros. La seguridad de los vehículos de policía local, la dotación de los bomberos, de todo el equipo técnico, la implantación de nuevas líneas de transporte de alta capacidad, nuevas marquesinas, continuación con el bonobús familiar, en fin, todo lo que tiene que ver con movilidad viene a reforzarse en este presupuesto que, insisto, crece en todos los capítulos. La apuesta decidida por los barrios con 11,7 millones que gestionan directamente las juntas municipales de distrito y más de 475 inversiones, proyectos de inversión nuevos que se incorporan a este presupuesto y que siguen haciéndolo crecer mucho más. Este presupuesto se conforma también gracias al trabajo y a la estabilidad que un Gobierno, que ahora mismo tenemos el Grupo Popular y el Grupo Ciudadanos, por el trabajo que hacemos conjuntamente, pues consigue dar la necesaria estabilidad y el presupuesto que esta ciudad se merece. Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada, ha apuntado que en el 7% del presupuesto que gestiona su partido hay un aumento del 8%. En este sentido, Noelia Losada ha subrayado el proyecto del Cine Albéniz, que, por ejemplo, la formación naranja se fija como prioritario. Asegura que puede suponer la consolidación de la industria del cine. Losada también ha recordado en su intervención la intención de fusionar el Teatro Cervantes con el Festival de Cine para tener menos organismos públicos, así como que en este 2020 habrá grandes eventos como la Copa del Rey de baloncesto o la Gala de los Goya. Ciudadanos forma parte de este Gobierno de coalición y demuestra desde este primer semestre de mandato un excelente estado de salud. Y comparto la opinión del señor Carlos Conde de que podríamos haberlos aprobado la última semana del año si no fuera por el Partido Socialista. Les invito a que comparen con aquellos que no tienen presupuestos desde 2017 en Cataluña o con los prorrogados desde el año 2018 en España. Aquellos también, por cierto, se aprobaron con la concurrencia de Ciudadanos, porque siempre estaremos del lado de las soluciones. Yo creo que Málaga gana con el acuerdo y gana con el rigor y la generosidad que estamos imprimiendo al Gobierno de la ciudad. Y esta imagen de admiración que Málaga despierta y ese aumento de la autoestima colectiva serían imposibles sin unos cimientos fuertes que saben aparcar las siglas en pos del interés general. Debatimos hoy unos presupuestos expansivos que rozan los 844 millones de euros y, por lo tanto, suponen un crecimiento del 2,68%, en un marco, además, de congelación fiscal. Un año más no subiremos los impuestos y mantendremos los beneficios fiscales. Ciudadanos asume así el gran reto de gestionar cultura y deporte con una potente actividad en Málaga y un distrito pujante y joven como es el distrito de Teatinos. Estamos satisfechos y con estas cuentas que acabamos de traer al Pleno gestionamos el 7% del presupuesto municipal y supone un aumento de la inversión del 8%, lo que permitirá en 2020 dar soluciones a grandes retos. Porque, como ya saben ustedes, somos capital europea del deporte, celebraremos la Gala de los Goya, se va a conmemorar el 150 aniversario del Cervantes, se van a celebrar los premios Max de teatro o el premio de la crítica, a lo que vamos a sumar la ya de por sí ingente actividad del Cervantes, el Festival de Cine y nuestros museos, cuyo impulso vamos a mantener de manera decidida en este 2020. Me gustaría además destacar un proyecto que me parece trascendental culturalmente hablando, que es el Neo Albéniz, que tiene consignados 300.000 euros para el año que viene. Espero que podamos con ello sacar a concurso las obras en el último tercio del año y que al menos pues, estén avanzadas cuando el festival cumpla sus bodas de plata. Es un proyecto que me he fijado como prioritario porque, más allá de la rehabilitación de este entorno, que creo también necesaria, puede suponer la consolidación de una verdadera industria del cine en torno a este polo, a este eje clarísimo. Otro hito que me propongo para 2020 es la promoción de una cátedra fenicia con la universidad que sirva para desarrollar el plan especial para hacer excavaciones y conformar un parque arqueológico en torno al Cerro del Villar. Existe una partida global de 75.000 euros en los presupuestos para arqueología, para excavaciones arqueológicas y 36.000 más consignados para el Cerro del Villar, que me permitirá iniciar estos trámites que además creo que cuentan con un gran consenso institucional. Con respecto a la Filarmónica, vamos a aumentar la partida
y destinamos 100.000 euros para adecuar en el Ejido un espacio para ensayos y sede tan necesitado y tan demandado desde que me incorporé a la Delegación de Cultura. La Banda Municipal de Música, las bibliotecas de la ciudad y la Casa Natal de Picasso, que con un ciclo especial conmemorará a Eugenio Chicano, el primer director que tuvo. Estos son otros de los asuntos a los que Noelia Losada se ha referido. También hay dinero para mejorar nuestra banda municipal. Otros 350.000 euros van a ir destinados a bibliotecas para que se mejoren los equipamientos y los fondos, puesto que nos hemos propuesto darles el lugar que se merecen como motores de la cultura, de proximidad y catalizadores de los barrios, no solo en su vocación tradicional de centros de estudio y de lectura, sino también como puntos de encuentro con autores, con científicos, etcétera. Y además les hago un anuncio, ya hemos previsto para el 2020, que la Casa Natal cumple, por cierto, 33 años, pues un ciclo especial para quien fue su primer director, Eugenio Chicano. Se le instalará una placa y se planea además un ciclo cargado de actividades que exploran en su relación con Picasso. Quería compartir esta pincelada con ustedes en un pleno tan importante como el de hoy. Descendiendo a lo más prosaico, es importante facilitar la vida de autónomos y proveedores y desde todas las áreas. En este sentido, la media de pago, como ya se ha anticipado por el señor Carlos Conde, no supera los 23 días, pero es que en nuestro Teatro Cervantes la media de pago es de 6,91 días. Por cierto, que unificar las gerencias de Cervantes y Festival, como planteó en su acuerdo de investidura Ciudadanos hace ya 4 años, se ha demostrado como un acierto, dado el buen hacer de Juan Antonio Vigar. Y hago aquí un paréntesis que, escuchando lo que siempre transmite nuestro interventor, la idea que tiene esta delegada de Cultura es terminar fusionando también, no solamente la gerencia, que sea el mismo gerente, sino también fusionar el Cervantes con el Festival de Cine en aras a tener menos organismos públicos. Cabe destacar que este Festival de Cine nuestro, con su inmensa programación todo el año, le cuesta a los ciudadanos 3,47 euros al año a cada malagueño. Pero si tenemos en cuenta además el retorno que le dejan a las empresas que contratan con él, esa cifra bajaría a 0,67 céntimos. En el caso del Cervantes se nos queda en 5,7 euros por malagueño, realmente una cifra irrisoria si tenemos en cuenta lo que nos aportan. En el calendario deportivo ya saben ustedes que el 2020 viene cargado de grandes eventos que sería imposible normar en su totalidad. Ya les he hablado de la Copa del Rey de baloncesto y la de fútbol sala, el World Padel Tour, y ojalá logremos también la final de la Copa del Rey de fútbol femenino. También vendrán partidos de las selecciones española, masculina y femenina de baloncesto. Todo esto está consignado en estos presupuestos en el área de deporte, pero no solo serán los grandes eventos el hilo conductor del 2020, sino que también vamos a seguir trabajando por fomentar la práctica del deporte al aire libre en ese gran gimnasio que digo yo siempre que es Málaga, al aire libre, con una nueva zona de workout en Teatinos. También está presupuestado y en cuanto que pueda haré más. Hay una partida de 250.000 euros aproximadamente para sacar a concurso las obras de la piscina de Puerto de la Torre, que se encuentra ya en el área de contratación, un proyecto de renovación de césped artificial en los campos de fútbol valorado en 300.000 euros y se van a destinar 75.000 euros en el campo de fútbol de Guadalmar y casi 80.000 al de La Mosca o 27.000 euros en Cortijillo Bazán. No voy a extenderme más, simplemente decirles que están contemplados en estos presupuestos los equipamientos deportivos, que hablamos de eventos de todos los niveles, profesional y clubes, deportistas, y espero sinceramente que todos los esfuerzos invertidos en estos presupuestos reviertan en que Málaga sea más sana y que se acerque al 66% de participantes en el deporte. El portavoz socialista remarca que estas cuentas no tienen espíritu de mejora, no tienen un modelo de ciudad y además fomentan la desigualdad. Son motivos, asegura Daniel Pérez, por los que el Partido Socialista ha votado en contra. Lo que nosotros tenemos que defender en el día de hoy es un modelo de ciudad. Hoy se presentan unos presupuestos y para nosotros deberían ser progresistas, más justos, más feministas y sobre todo que tuvieran un carácter de justicia social. Eso es lo que nosotros defendemos y es lo que hace falta. Nosotros lo hemos presentado a través de nuestras enmiendas. Nuestras enmiendas son una declaración de intenciones. Si las suyas son a través del presupuesto,
las nuestras son a través de las enmiendas que presentamos. Y lo que define es un modelo de ciudad diferente que tiene el Partido Socialista. Por su parte, el Partido Popular ha diseñado unos presupuestos que son sin espíritu, sin modelo de ciudad, de una manera inconesa y, sobre todo, que lleva algo que es muy importante destacar para nosotros, y es que lleva a la desigualdad. Lleva a la desigualdad y lo voy a explicar en las diferentes partes. Pero permítanme recordar algo que es muy importante. Nos tenía acostumbrado el señor Conde que año tras año, cuando llegaba el momento de la elaboración del presupuesto, nos mandaba una misiva en la que nos sugería determinadas propuestas o incluso nos sentábamos para hablar las distintas inversiones financieras sostenibles. En este caso no ha existido en ningún momento ningún tipo de misiva, ningún tipo de reunión, ni tan siquiera una simple llamada. ¿Por qué? Porque no han hecho su trabajo o simplemente no han querido. Nosotros respetamos el acuerdo de mayorías. Hoy, en el día de hoy, se ve un acuerdo entre el Grupo Popular y el Grupo Ciudadanos que lo que va a dar es una aprobación de un presupuesto y que, por tanto, respetamos esa aritmética parlamentaria que en el día de hoy dará esa posibilidad de aprobación de los presupuestos. Pero también permítanme que diga lo siguiente, y solicitando también a los señores concejales que, igual en el mismo modo que hemos estado nosotros en silencio, pues estén también en silencio. Yo quiero hacer una serie de preguntas, señor de la Torre, pero sobre todo de manera retórica a los malagueños. Y es importante saber que estos presupuestos, ¿para quién van a mejorar la ciudad de Málaga? ¿Van a dar respuesta a los problemas sociales que hay en la ciudad o simplemente es lo que la ciudad de Málaga demanda? Nosotros entendemos que no, que la respuesta es que no, que se sigue ahondando en las desigualdades. Y les voy a explicar en 3 motivos. Según los últimos datos de desempleo en la ciudad de Málaga, son más de 57.000 malagueños y malagueñas que se encuentran en situación de desempleo. Y nosotros siempre hemos defendido que hace falta un plan de empleo municipal, como tienen otros municipios del mismo tamaño que Málaga, para dar respuesta a las necesidades. Señor La Torre, por favor, es que hay un ruido ahí de siempre permanente. Silencio. Adelante, señor. El mayor drama social que supone a los malagueños es que hayan 57.000 malagueños que están en situación de desempleo. Y nosotros planteamos que hace falta un plan de empleo dotado con 3 millones de euros para dar respuesta a esas situaciones de necesidad que se están dando. Y claro, no es competencia municipal, yo lo sé. Tampoco es competencia municipal sufragar los museos que tiene esta ciudad de Málaga. Pero bueno, son las prioridades de cada uno. Tampoco podemos obviar algo que es muy importante. El mayor drama que se está dando también en estos momentos es el acceso a la vivienda. Hay una situación de alarma social. Son 21.000 malagueños y malagueñas inscritos como demandantes de vivienda y que no encuentran vivienda. ¿Saben que ha subido el precio medio del alquiler a 900 euros en esta ciudad? El alquiler de una vivienda, que ha subido un 20% en los últimos 2 años. Pues bien, las ayudas al alquiler que se dan desde este equipo de gobierno pues prácticamente no sirven para nada. Y también hay que decir que tenemos trabajadores pobres sufragados con los impuestos de este ayuntamiento. Es decir, pueden ver cómo los trabajadores de los museos de Málaga cobran 600 euros y, por tanto, estamos precarizando el empleo. Para hablar de desigualdad también tenemos que hablar de la desigualdad que se da en los barrios, desigualdad que hace que los malagueños vivan en barrios que son desiguales uno a otro en función de la inversión, que sigan pisando las mismas baldosas que hace 30 años, que no cambien las farolas que llevan 30 años, y eso por falta de previsión, o que haya problemas estructurales, o que cierren parques de bomberos, o que no lo abran, o que reduzcan una segunda dotación como han hecho en el parque de bomberos de la zona oeste. Eso al final lo que hace es aumentar la desigualdad. Pero si hablamos de desigualdad, la mayor desigualdad que se da también en el título impositivo. Es decir, un presupuesto tiene inversiones y gastos, se pueden ver de esa forma, pero por otro lado también qué es lo que va a recibir como ingreso. Y ahí vemos algo que es importante y que usted ha mentido, señor de la Torre. Se lo digo de esa forma. Usted anunció en campaña electoral y recientemente lo vimos en prensa que va a eliminar las plusvalías por herencia. Y, sin embargo, el mayor expolio que se da por la herencia sigue siendo municipal, sigue existiendo el impuesto de la plusvalía. Y le voy a poner un ejemplo. Carlos tuvo que ver cómo su infancia tuvo que estar marcada por el drama de perder a su madre y por tener que estar pagando las plusvalías por heredar la casa de la madre. O incluso Asunción, que tuvo que vender posesiones para hacer frente al pago de la vivienda de la madre donde vivía. Por tanto, usted hace unos meses nos mintió en campaña electoral, sigue mintiéndonos y en este presupuesto también nos miente. Esa es la verdad.
Y ya hemos visto, Daniel Pérez destaca que estos presupuestos ahondan en la desigualdad, no ponen freno, dice, a los problemas de la vivienda y siguen manteniendo las plusvalías. También cuestiona las ayudas al IBI. La ayuda al IBI, tal como están establecidas, solo llegan al 1% de la población, no sirven para ayudar. Por tanto, establece una serie de ayudas que al final no funcionan y al final quien peor lo pasan son las personas que están en situación de riesgo o en riesgo de exclusión social y que, por tanto, no encuentran esa actuación por parte de un equipo de gobierno, de un ayuntamiento que solvente sus situaciones de debilidad. Lo hemos dicho como modelo de ciudad, pero cuando uno no tiene modelo de ciudad, ¿qué es lo que hace? Pues se perpetúa la cicatriz del Guadalmedina, sigue estando ahí. Hablamos de los terrenos de Repsol. Los terrenos de Repsol tendrían que convertirse en ese gran pulmón verde de la ciudad de Málaga. Sin embargo, su modelo sería más hormigón y menos verde. Esa es la realidad y las políticas medioambientales o animalistas prácticamente calcan los mismos presupuestos que en los últimos años. No dan respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible y, por tanto, por mucho que quieran, no se afanan en la lucha contra el cambio climático. No es su modelo, nunca lo van a hacer. Sí, lo que van a hacer es más hormigón y menos verde. Para ir terminando, en materia de seguridad, querría hacer una referencia. Si siguen bajando el número de efectivos de bomberos, tienen que cerrar tienen que quitar una segunda dotación del parque de bomberos de la zona oeste. Por tanto, una situación donde nos deja a los ciudadanos que viven en ese entorno más desatendidos. Falta de trajes, radiales, camiones, en definitiva, falta de medios. Igual le pasa a nuestros policías locales, que tienen falta de medios, de efectivos para estar en las calles. Faltan 300 policías locales en la ciudad de Málaga, pero no se pone remedio y tampoco se mejoran los medios. Y, como les digo, estos presupuestos son una farsa, porque si se destinan a los barrios 11 millones de euros, de los que solo se ejecuta en el presupuesto de inversiones reales el 13,5%, mire usted, no llega a las inversiones en los barrios. Es una infamia lo que hemos podido ver con los presupuestos que se presentan. Y se recoge también el informe del interventor municipal, que hace referencia a que no se ejecuta el presupuesto en la Agencia Municipal de Urbanismo, que está por debajo del 20%, que no se ejecuta el presupuesto en el Instituto Municipal de la Vivienda y también hágaselo ver, porque sería conveniente ya que haga recomendaciones, haga uso de las observaciones que hace el interventor municipal en referencia a que hace falta una ordenanza municipal para evitar la discrecionalidad y seguir dando ayuda a dedo, pero bueno, eso les da voto, ¿no? Creo que es por eso lo hace. O duplicidad en el holding municipal, 23 empresas que se pueden adelgazar. Y en este caso la señora Losada hace referencia a que va a unir la sociedad municipal del Teatro Cervantes con la del Festival de Cine, pues claro, pero es que hay más, muchas más que hay que hacer porque hay duplicidad en funciones. Y, señor de la Torre, termino. Lo que sí está claro es que con este presupuesto, lo que ya no haya hecho en 25 años de gobierno del Partido Popular y suyo, ya no lo va a hacer. Hemos podido ver cómo este presupuesto se convierte en un fraude más para la ciudad de Málaga. Ahonda en la desigualdad, por la falta de oportunidades en aquellos que lo tienen más difícil, porque no hay oportunidades para la vivienda, porque no hay oportunidades también en el sentido de que los jóvenes encuentren una oportunidad en esta ciudad. Y si realmente queremos luchar contra el cambio climático, más allá de ponerse un pin en la solapa, seamos valientes y pongamos un plan específico que luche contra el cambio climático de manera efectiva. Es el momento de progresar, pero con estos presupuestos que se aprueben hoy, unos presupuestos de derechas, seguramente lo que sí tenemos claro es que la ciudad de Málaga no va a progresar. En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, quien ha apuntado que los presupuestos son improvisados, ineficientes e injustos, ya que asegura no abordan los principales problemas de la ciudad, que está a la cabeza, dice, de paro y precarización. Al contrario de lo que se nos ha presentado desde el Grupo Municipal Adelante Málaga, Podemos e Izquierda Unida, pensamos que estos presupuestos que hoy se nos presentan son unos presupuestos improvisados, ineficientes e injustos. Unos presupuestos que debían de habérsenos presentado hace 2 meses y 1 semana, tal como marca la ley. Se hace ahora deprisa y corriendo, sin tiempo suficiente para el estudio pormenorizado de los mismos y la presentación de propuestas, y mucho menos para un diálogo que ni siquiera en esta ocasión ustedes han intentado con los grupos de la oposición. Y me permito recordarles que los grupos de la oposición sumamos casi el 50% de la voluntad popular. Mucho menos diálogo con los colectivos, con el entramado social de la ciudad. Si hace 2 años
al menos ustedes se reunieron con nosotros, nos convocaron, escucharon nuestras propuestas, las analizaron, las discutimos, acogieron algunas de ellas. En esta ocasión ni siquiera lo han intentado y por eso creemos que hay un retroceso en la calidad democrática y en el respeto a la pluralidad en este proceso. Pero creemos además que los presupuestos que se nos presentan son ineficientes. Ineficientes porque son la plasmación de un organigrama municipal hipertrófico, con 23 entes distintos, un organigrama que es disfuncional y caótico y con un resultado que es oneroso para las arcas municipales. Algo que se ha puesto de manifiesto por el propio interventor en su informe, que recomienda una racionalización para ahorrar recursos y mejorar el funcionamiento. Pero además creemos que son ineficientes también por el cúmulo de externalizaciones sin control que ustedes siguen manteniendo, con enormes partidas presupuestarias que creemos que en un alto porcentaje de los servicios que se externalizan perfectamente podrían ejecutarse con el personal y los recursos propios. Ustedes solo consiguen con ello pues la precarización del empleo, una precarización en la que Málaga es una ciudad que está a la cabeza, el empeoramiento de los servicios públicos y, al final, que nos salga también más caro a las arcas municipales. Y son ineficientes también porque, más que contención fiscal, de la que ustedes presumen, yo hablaría de inacción fiscal, sobre todo con las grandes empresas, a quienes podrían cobrar más para sostener unos mejores servicios públicos. Málaga, con estos presupuestos, sigue siendo un paraíso fiscal para las grandes empresas y para los propietarios de grandes inmuebles. Pero creemos que, además de ineficientes, estos presupuestos son injustos, que no abordan los principales problemas de la ciudad. En Málaga, una importante parte de la población está sufriendo grandes problemas. Somos una ciudad que estamos a la cabeza del paro. Unas 80.000 personas, fundamentalmente jóvenes, mujeres mayores de 50 años, se encuentran ahora mismo en el desempleo. Somos una de las ciudades que está también a la cabeza en precarización, con barrios que han estado durante años abandonados en inversiones, en una ciudad que es cierto que ha crecido mucho, pero ha crecido de una forma muy desigual. Y creemos que estos presupuestos no abordan esos problemas. Faltan políticas valientes de empleo, de vivienda, de apoyo al pequeño comercio, de extensión y mejora de los servicios sociales y de inversiones en los barrios. Zorrilla también advierte al concejal de Economía y Hacienda que estos presupuestos reflejan cuáles son sus prioridades, que están centradas, dice, en la propaganda y en el autobombo. Por ejemplo, el promover una exposición internacional sobre ciudades sostenibles cuando hay carencia de zonas verdes en la ciudad, el sistema de movilidad y también faltan, dice, carriles bici. Señor Conde, como usted bien sabe, los presupuestos son el instrumento político más importante de un ayuntamiento. No solo son una previsión de ingresos y gastos, son la plasmación concreta de las prioridades en la acción de gobierno. Y en este sentido creemos que estos presupuestos reflejan cuáles son sus prioridades y, sobre todo, reflejan cuáles no son sus prioridades. Y creemos que sus prioridades están centradas, sobre todo, en la propaganda y el autobombo, a la que siguen destinando cantidades ingentes de recursos. Ejemplos de ellos: promueven una exposición internacional sobre ciudades sostenibles y, mientras tanto, somos una de las ciudades con menos zonas verdes por habitante y con menos árboles por habitante, y cada espacio libre solamente aspiran a colmatarlo de torres. Y no hay medidas para invertir esta situación. Promueven esta exposición internacional y, mientras tanto, tenemos un sistema de movilidad que es insostenible y seguimos a la cola respecto a otras ciudades, respecto a carriles bici. Vamos a celebrar este año la Capitalidad Europea del Deporte Málaga 2020. Y, mientras tanto, las instalaciones deportivas en los barrios están más que muy deficientes, en muchos casos están ruinosas. Se destinan, por ejemplo, 400.000 euros en el área de deporte a la propaganda y publicidad y solamente 150.000 euros de ayuda a los clubes de base.
La piscina del puerto de La Torre acumula ya 5 años cerrada por su negligencia. O también hay que señalar que vamos a celebrar esta capitalidad europea del deporte, mientras que una buena parte de la población en una ciudad que, como decimos, estamos de las ciudades a la cabeza en cuanto a paro, precariedad y desigualdad, pues una gran parte de la población no puede costearse lo que es la cuota en los polideportivos municipales porque ustedes los han privatizado. Se busca, en definitiva, vender la ciudad, pero para beneficiar solamente a unos pocos. Pero además tenemos que señalar, y es un año más, que estos presupuestos, incluso como previsión, son unos presupuestos ficticios. Prueba de ello es que los organismos más inversores del holding municipal, Gerencia Municipal de Urbanismo, Instituto Municipal de la Vivienda, apenas llegaron en el ejercicio anterior a un 40 y un 50% de ejecución de las inversiones, respectivamente. Y en estos presupuestos vuelven a incluir inversiones que ya se recogían en los presupuestos de hace 2, 3 o 4 años. Las 1001 viviendas del sector universidad o la senda peatonal y ciclista del Guadalmedina son solo algunos ejemplos. Con estos antecedentes, la verdad es que no nos ofrecen ninguna credibilidad estas inversiones que nos proponen. Las propuestas que nosotros le hacemos mediante nuestra enmienda y que desarrollaré más en mi segundo turno tienen que ver con lo que creemos que son los problemas principales que aquejan a buena parte de la población y que necesitan soluciones urgentes y valientes y decididas. En vivienda, donde hay más de 20.000 familias registradas ahora mismo como demandantes de vivienda, hacen falta un plan de vivienda decidido, con mayores recursos, buscando la financiación del Banco Europeo de Inversiones para multiplicar la promoción de vivienda, para poder promover 2.500 viviendas más y para también comprar 60 viviendas para alojamientos transitorios de emergencia que cumplan la función de atender las situaciones más graves y más urgentes. En deporte planteamos un plan de apoyo al deporte. En seguridad creemos que es necesario la contratación de nuevos policías locales, más de la que se prevé, que haga posible la policía de barrio y la contratación también de más bomberos de los que se prevén que mejoren la escasez y la media edad. Planteamos un plan de empleo municipal dotado de 7 millones de euros para atender las situaciones y los colectivos más necesitados, plan de emergencia climática y movilidad, derechos sociales, inversión en los barrios, igualdad, apoyo a la cultura local, que parece que a ustedes siempre se les olvida en el apartado de cultura. En el barrio del Torcal, supermercado Cash Simon, tu supermercado de proximidad. En Cash Simon encontrarás un trato directo y cercano y un amplio listado de productos de marcas de primera calidad. Disfruta de la experiencia de comprar todo aquello que necesitas, justo cuando lo necesitas. Cash Simon en calle Alazores número 5, Málaga, tu supermercado de confianza. La segunda ronda de intervenciones comenzaba con la toma de la palabra del equipo de gobierno. En primer lugar, Carlos Conde respondía a la oposición y se dirigía a Eduardo Zorrilla con respecto a su propuesta del IBI. Señor Zorrilla, nosotros, le insisto, esto ha sido un argumento que he utilizado muchas veces con ustedes. Nunca vamos a demonizar a la pyme malagueña. Nosotros vamos a seguir ayudando a las pymes malagueñas también en el presupuesto municipal, a través del capítulo 2, que tanto ustedes demonizan, en ayudar a esas más de 7.000 proveedores que trabajan con el Ayuntamiento de Málaga, afortunadamente, y que, como bien dice la señora Losada, cobran, en muchos casos, en la mayoría de los casos, por debajo de los 26 días, muy por debajo del límite legal. No puedo estar de acuerdo con sus enmiendas, señor Zorrilla, si es lo que proponen. Nosotros también estamos de acuerdo en temas de zonas verdes. Y le voy a poner ejemplo de zonas verdes, ya que hablan de cinturón verde, un plan de zonas verdes. En zonas verdes, en los últimos años no solo ha crecido y mejorado los metros cuadrados de zona verde por habitante, le pongo, por ejemplo, el Parque de los 11 Ojos en Ciudad Jardín, el Parque San Rafael, las sucesivas fases que estamos teniendo, el Campamento Benítez, las zonas verdes en Teatino. Pero en ejecución o en inicio también tenemos la nueva fase, ruego silencio por favor, la nueva fase en Parque San Rafael, los terrenos de Repsol
los terrenos de Repsol, que también vamos a plantear una gran zona verde allí, el bulevar sobre el soterramiento, Martirico, Torres del Río, las 10 zonas forestales en las que estamos trabajando ahora mismo. No vamos a estar de acuerdo en ningún caso, y eso se lo digo ya también, con una subida fiscalmente impositiva inasumible para los malagueños, como ustedes plantean. Plantean 60 millones en subidas impositivas para justificar lo que están pidiendo en los presupuestos. Inviable. Inviable técnicamente porque solamente 41 millones lo plantean en el IBI diferenciado, y ya le he explicado en la comisión, lo hice a su compañero de bancada, que es que los números nos dan a lo máximo 19 millones de euros en el IBI diferenciado. Pero tampoco nos van a tener ahí, porque no estamos de acuerdo en triplicar el IBI a aquellas pequeñas empresas que también van a entrar si se sube de la manera que ustedes planteando el IBI. Por lo tanto, esa subida fiscal que ustedes pretenden en Málaga, incluso que pueden estar pretendiendo a nivel nacional, ojo a lo que digo, en ningún caso va a tener el apoyo de este equipo de gobierno. Las prioridades en el presupuesto. Pues yo le tengo que decir una cosa, señor Zorrilla. Si de los 72 millones los comparamos con los 850, 72 millones en enmiendas que ustedes han puesto, con los 850 millones, eso es un 8,4%. Yo puedo entender que el 93% restante goza de cierta credibilidad y cierto agrado por parte de ustedes. Pero es que además en movilidad ha comentado usted el tema de los carriles bici. Si estaban ustedes en el gobierno de la Junta de Andalucía y se frenó los carriles bici de la Junta de Andalucía, estaban ustedes allí cogobernando con el Grupo Socialista y aprobando luego los presupuestos o apoyando los presupuestos. Lo recuerdo. En deporte, recordarle que 3 millones recientemente hemos invertido en inversiones financieramente sostenibles para todos los campos de fútbol, o la gran mayoría de ellos, y las pistas deportivas de barrio. 450, si mal no recuerdo. Y en ejecución tengo que decirle lo siguiente. Confunden a veces la ejecución con la diferencia entre la adjudicación y la licitación. A veces baja del 30%. Confunden también ustedes intencionadamente que existen proyectos plurianuales que hay que ejecutar. ¿No recuerdan, cuando ustedes lo hacen, que la Junta de Andalucía ha estado frenando deliberadamente con informes sectoriales muchos de los proyectos importantes de esta ciudad? Y no lo reconocen. Y además le digo que también tengo que decirle que en cierta medida nos han tratado de tener entretenidos en la pasada legislatura con comisiones fantasmas, como por ejemplo la de Villa del Arenal, donde ha tenido que ser la justicia la que lo ha puesto a ustedes en su lugar. Por cierto, estoy todavía esperando que pidan perdón a mis dos compañeros de bancada. Con respecto al Partido Socialista, el concejal de Economía y Hacienda le recuerda que 36 millones en enmiendas solo representan el 4% del total del presupuesto. Así se lo recuerda Carlos Conde al Partido Socialista. También defiende la política del equipo de gobierno en materia de vivienda. 36 millones en enmiendas, señor Pérez. Un 4% del presupuesto municipal. Yo creo que el 96% restante creo que goza de cierto interés suyo, o eso quiero pensar, o a lo mejor es el voto del no por el no, como siempre vienen haciendo. La desigualdad, a mí me sonroja escucharle a usted hablar de desigualdades, sobre todo cuando habla del plan de empleo, de vivienda, de duplicidades, o sea, y cuando la administración paralela a la Junta de Andalucía, que es que ustedes gobernaban, no se les caía la cara de vergüenza. Es que es inconcebible. Pero es que además, en materia de vivienda, tengo que recordarle el calamitoso ranking que ustedes ostentan cuando gobernaban en la Junta de Andalucía. No era indolencia, era totalmente falta de atención a una realidad de vivienda que, con el ranking bochornoso desde el año 2000, 5.200 viviendas protegidas, las que ha hecho en solitario el Ayuntamiento de Málaga, frente a 100 de la Junta de Andalucía. Me sonroja que usted se ponga la medalla en el tema de viviendas cuando ha sido, además, copartícipe, formando parte de ese gobierno de la Junta de Andalucía como delegado. Pero es que además, en materia de empleo, ya lo sabe usted perfectamente. Tenemos la competencia, usted lo ha reconocido, que no, que la tiene la Junta de Andalucía, y la verdad es que cuando esto ocurre, las cosas nos van bastante mal. Afortunadamente hay otro gobierno de la Junta de Andalucía con otras sensibilidades. Y en materia de plusvalía, y voy a terminar ya mi intervención, no se olvide que ustedes las crearon, no se olvide que ustedes las pusieron en este ayuntamiento, no se olvide que las quitaremos, y lo ha dicho el alcalde. Lo que pasa es que usted no es un buen alumno y por lo tanto no lo sabe, pero las plusvalías, como impuesto que es, no se devenga mensualmente, por lo tanto ya está trabajando este equipo de gobierno para que en el inicio del año 2020, estamos en estos primeros compases,
quitemos de forma razonable esas plusvalías. Y no como ustedes plantean, 19 millones del tirón, que además no dice ni dónde lo quiere tirar. Bueno, sí dice de dónde. De partidas como la 22.706, que de donde se nutren, por ejemplo, pues la dependencia, con 29 millones, la bomberos, el 010, la grúa de la policía, socorrismo, el Palacio de Feria, ProMálaga, la tarjeta inteligente de la MT, el Cervantes, con las actuaciones artísticas. No sé si quieren que ustedes que nosotros actuemos en vez de contratar a través de estas partidas. O sea, el planteamiento que hacen es totalmente descabellado. Nosotros somos los que congelamos los tributos. Nosotros somos los... Puede seguir, compañera, puede seguir. La moderación fiscal, de la que podemos hacer gala, con ese IBI que está muy por debajo del resto de capitales. Por cierto, con la revisión de la IBI que se está produciendo en muchos ayuntamientos, donde ustedes gobiernan y donde otros gobiernan, por cierto. Hablo de Barcelona, hablo de Valencia, subidas bastante importantes en materia de IBI. Pero es que además confunde usted intencionadamente el IBI, porque le tengo que decir una cosa. Yo he conocido a Daniel, un chico de Bailén, Miraflores, que tuvo la posibilidad de bonificarse hasta un 95% en materia de plusvalía mortis causa. ¿Sabe usted? Porque desde el año 2013 hemos bonificado a 8.500 familias gracias al plan de bonificaciones en materia de plusvalía mortis causa. Son 7,5 millones de euros que han quedado en esas familias. Así que dejemos de hacer demagogia en este tema, porque ustedes donde gobiernan sí que lo aplican y lo aplican a rajatabla. Y en este sentido seguiremos trabajando para hacer esta ciudad más sostenible, mirando al que el peor lo pasa, pero también haciendo apuestas importantes en materia de inversiones. Y Eduardo Zorrilla tomaba la palabra por segunda vez y respondía a Conde defendiendo que su propuesta de enmiendas es rigurosa y además que está bien fundamentada. Y además la fundamentamos bien, incluso de dónde sacaríamos el dinero en materia de ingresos para sostener los planes que, como les repito, son más decididos y más valientes en lo que a las necesidades reales de los malagueños se refiere en vivienda, empleo, servicios sociales, movilidad, sostenibilidad, etcétera. Y sin embargo, para rebatirlo, usted lo que hace es tergiversar los datos, tergiversar unos datos que están en el propio texto de la enmienda que le hemos planteado. Usted ha planteado que nosotros planteamos una subida de impuestos de 67 millones de euros. Y eso es falso. Usted está tergiversando los datos, bien negligentemente, por error, lo cual, en fin, yo intentaré explicárselo, o si lo hace conscientemente está mintiendo. Y yo no quiero pensar que usted está mintiendo en el día de hoy. Nosotros no hemos planteado una subida de 67 millones de euros en impuestos. Planteamos de que es posible subir la previsión de ingresos en 67 millones de euros. Principalmente y primero, como aquí le indicamos, y yo ahora le explico, las liquidaciones presupuestarias de los últimos años han puesto de manifiesto que se consiguen elevados remanentes por superávit, en parte por su incapacidad para gestionar los gastos, pero en parte también por una baja presupuestación de los ingresos, más baja de lo que aconseja la prudencia y que ustedes quizás hacen conscientemente. Esa previsión que nosotros hacemos de mayores ingresos la basamos en varias cuestiones. En primer lugar, más ingresos por tributos propios, porque creemos que estamos en un contexto de incremento de las transacciones y de repunte de la construcción que obligatoriamente y forzosamente va a provocar más ingresos en materia de IBI y de otros impuestos. Un incremento también en la cesión de la recaudación del impuesto del Estado. Es previsible, más que previsible, diría yo, que se produzca como consecuencia de la subida del salario mínimo, merced al acuerdo entre Partido Socialista y Unidas Podemos en el Estado, un incremento en la recaudación y, por tanto, también un incremento en la cesión de la parte de los impuestos del Estado que nos corresponde a los ayuntamientos. Y un incremento también previsto para el próximo Gobierno en el IRPF para las rentas de más de 130.000 euros. Por otra parte, y en eso sí hablamos ya del IBI diferenciado, porque, como hemos dicho,
en otras ocasiones, ustedes han convertido esta ciudad en un paraíso fiscal, pero para los propietarios de los grandes inmuebles, para el Corte Inglés y para otros propietarios de grandes inmuebles. Nosotros no estamos planteando el subir el IBI diferenciado a las pequeñas y medianas empresas como usted ha planteado, ni a los pequeños despachos, ni a los pequeños locales. Nosotros estamos planteando para lo que son los grandes inmuebles. Los grandes inmuebles. Y es posible hacerlo solamente a los grandes inmuebles y no a los pequeños. Pero es que además ustedes también lo reconocen. Si es que hace poco, en el Diario Sur, 11 de octubre de 2019, el alcalde manifestaba la predisposición a subir el IBI diferenciado. Usted ha manifestado en la comisión de pleno que como mucho se podría incrementar 25 millones de euros. Ahora en el pleno nos habla de que como mucho se podría incrementar 19 millones de euros. Como sigamos debatiendo, va a ir usted reduciendo cada vez. Pero ojalá fueran esos 25 millones de euros o incluso esos 19 millones de euros de los que usted me habla. Es que con esos 19 millones de euros o 25 millones de euros se podría financiar el plan de vivienda que nosotros estamos proponiendo para promover más de 2.500 viviendas más de promoción pública para el alquiler y un plan de empleo. Con ese dinero se podría financiar. Claro, se podría financiar si fuese esa su prioridad, que parece que no lo es. El portavoz de Adelante Málaga, a su vez, también criticaba que no se avanza lo debido en la ciudad en temas tan importantes como, por ejemplo, zonas verdes, y que Málaga está muy lejos de lo que recomienda la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud en referencia a este asunto, a las zonas verdes por habitante. De nuevo salía también a la palestra los terrenos de Repsol. Usted nos ha manifestado que en materia de zonas verdes se está progresando mucho. Bueno, hasta el momento seguimos en la cifra de 7,1 metros cuadrados de zonas verdes por habitante, muy lejos de los 15 metros cuadrados, los 20 metros cuadrados de zona verde por habitante que recomiendan la OMS o la Unión Europea. Y nos pone como ejemplo el Campamento Benítez o el Parque de San Rafael, un parque que ha estado paralizado durante varios años. Ambas actuaciones que ustedes las vienen presentando en todos los presupuestos de los años anteriores y nos las vuelven a presentar, pero además nos ponen como ejemplo los parques en Repsol, Martirico o Torres del Río. Parques que van a ocupar una pequeña parte de estos suelos a la sombra de grandes rascacielos, o por no hablar de Torres del Río, donde la ubicación del parque va a quedar prácticamente como una manzana interior para aquellos propietarios, para aquellos que tengan la capacidad económica de comprar una vivienda en esta promoción. En materia de carriles bici, por aclararle un dato, señor Conde, porque ahí usted vuelve a equivocarse o a mentir, yo creo que a equivocarse. Nos habla de que nosotros incumplimos el plan de la bicicleta, nosotros lo creamos. Vamos a ver, si usted repasa la fecha y váyase a los documentos, están en la web municipal, el convenio se firma en febrero de 2014. Y les recuerdo que antes de que finalizara ese año, se disolvió el Parlamento y se convocaron nuevas elecciones y nosotros no tuvimos tiempo de ponerlo en marcha. Se convocaron nuevas elecciones, se gobernó por el Partido Socialista, por cierto, con el apoyo del Grupo Ciudadano, y se paralizó el plan de la bicicleta. Pero ustedes también han incumplido el plan de la bicicleta. No lo han incumplido tanto como la parte del Gobierno andaluz, pero han incumplido también los plazos y los kilómetros de carriles bici que tenía que hacer este ayuntamiento. Y no lo corrigen en este presupuesto, que es lo que le estamos poniendo de manifiesto. Y un último dato, con permiso del presidente. Ustedes dicen, nos plantea que van a hacer 1.476 viviendas. Y yo tengo que ponerle de manifiesto que lo que aquí se recoge en este presupuesto municipal es respecto a las 1.001 viviendas del sector universidad que vienen recogiendo en los últimos presupuestos municipales solamente lo que es la redacción de los proyectos. En realidad, lo que se plantea para este año es la entrega de 54 viviendas, 18 en Calle Calvo y 36 en Villazo Bajo. Por su parte, Daniel Pérez asegura que el presupuesto no ha podido ser aprobado en tiempo porque el equipo de gobierno no ha hecho su trabajo. Por no hacer su trabajo, al final no se ha podido aprobar el presupuesto en tiempo. Y nosotros lo que hacemos referencia en nuestra intervención es a la diferencia de lo que sería un modelo
en la serie de enmiendas que hemos presentado de lo que sería un modelo de una ciudad más progresista, más justa, más equitativa en todos los sentidos, que ustedes en este caso pues no tienen. Al final, cuando gobierna la derecha, gobierna para unos pocos, es decir, para los que tienen más. Esa es la realidad. Y se lo voy a poner de la siguiente forma y, como tengo más tiempo, le voy a explicar lo que significa el IBI, que creo que usted no es capaz de entenderlo, o a lo mejor la bancada de la derecha no lo entiende de la misma forma. Le voy a poner el ejemplo de un valor catastral de una casa de lo que sería el Limonar o Parque Clavero, que podría bonificarse en la ayuda del IBI de entre 400 y 500 euros. Sin embargo, una casa de San Andrés o de Carlinda solo podría beneficiarse de 100 o 130 euros. Y el factor de la vivienda es un factor determinante de lo que significa la capacidad económica de la unidad familiar. Eso es algo que desconoce. Al final, ayudan más a quien más tiene y ayudan menos a quien menos tiene. Por tanto, hay una desigualdad, hay un desequilibrio en lo que son las actuaciones en materia de ayudas. Yo no estoy criticando el IBI, yo estoy criticando que las ayudas que hay no están bien establecidas para ayudar a quienes más lo necesitan. Y le voy a decir algo que es muy importante, se lo voy a decir a usted, señor Conde, y a la señora Losada, que lo ha dicho en la Comisión de Economía anteriormente. Y no sé si es porque los dos lo desconocen o yo se lo voy a decir. ¿Saben cuándo se creó el impuesto de plusvalía? Se creó en 1919 con el rey Alfonso XIII. Se lo digo bajo un gobierno conservador, del gobierno de Maura. ¿Por qué lo digo esto? Porque posiblemente a lo mejor este apunte histórico le sirvan para no seguir diciendo que fue un impuesto creado por los socialistas, porque al final lo que desconocen es la historia y por tanto mienten los dos. Y también hemos podido ver una actuación estelar hoy, en el día de hoy, de la señora Losada, pero creo que han cambiado los turnos, porque los teloneros hablan primero. Sí, en este caso tendría que haber hablado la señora Losada antes que el señor Conde para explicar como actuación de telonera con el yo, me, mi, conmigo. Si esto parecía lo que es el disco de Sabina, porque yo he hecho, voy a me, mi, conmigo. Es decir, esta ha sido su actuación, señora Losada. Es decir, no ha tenido ni la decencia de tener ese reconocimiento de lo que sería el plural majestático, que hace referencia al plural de modestia. Por lo menos tenga la habilidad de contar con su compañero que está en la bancada al lado, que ni siquiera ha tenido la capacidad de decir nosotros, que a lo mejor de esa forma podrían actuar de manera mejor. Yo voy a incluir mi, me, conmigo. Señora Losada, creo que también sería un poquito de respeto a sus compañeros. Nosotros, cuando hablamos de las bonificaciones de la plusvalía, es porque, señor de la Torre, usted lo llevaba en su programa electoral, lo llevaba recogido en el acuerdo de gobierno con Ciudadanos, que está aquí, que diría no tendrá que pagar plusvalía mortis causa cuando se herede una casa en Málaga. Esto está escrito en su acuerdo de gobierno. Usted hace poco recogía que Málaga eliminará las plusvalías por herencia de forma gradual en 8 años. No lo hace ahora. ¿Falta usted la verdad, señor de la Torre, o quién falta la verdad? Se lo digo también para que entienda la dimensión de decir las cosas y, sobre todo, no ejecutarlas. Yo entiendo que durante la campaña electoral se vio muy acorralado. La verdad, tengo que decirlo de esta forma, porque nunca se ha dado una situación de una investidura de 16-15. Y usted se ve en una situación durante la campaña electoral de prometer algo en lo que no creía. No creía. Y al final, Ciudadanos, por lo menos durante toda la anterior legislatura, fue capaz de defender, de estar ahí luchando por conseguir cosas para Málaga, pero al final, tristemente, en el día de hoy vemos que al final terminar de telonero es lo que le ha pasado a Ciudadanos a nivel nacional, que de 57 diputados quedan en 10, que se podían haber abstenido por sentido de responsabilidad de Estado, pero al final, cuando prácticamente se quedan en una situación de inexistencia o no ser capaces de participar en nada, es lo que tiene. En definitiva, unos malos presupuestos, unos presupuestos de derecha que no van a hacer progresar a Málaga. Noelia Losada, portavoz de Ciudadanos y también, como saben, socia del equipo de gobierno, volvía a tomar la palabra de nuevo y hablaba de economía, resaltando la disminución del nivel de endeudamiento. También recordaba algunos de los logros conseguidos por el Partido Popular y Ciudadanos, entre ellas la puesta en marcha de futuras viviendas protegidas. Creemos que estos son unos presupuestos que siguen mejorando la deuda municipal y por ello nos congratulamos. Es una de las bases que siempre sitúa a Ciudadanos como prioritarias y esperamos, desde luego, cerrar el ejercicio 2020 con el nivel de endeudamiento en el 53%, es decir, 57 puntos por debajo del nivel legal.
A nadie se le escapa, desde luego, que en estos pocos meses de acción conjunta que hemos abierto al público la nueva Alameda, hemos solucionado notablemente los problemas de atascos de accesos al PTA, se ha sacado a concurso el metro soterrado hasta el Civil y en vivienda, que ya lo hemos debatido largamente estas semanas, pero les vuelvo a recordar que la Junta ha aportado 12 millones de euros para que promovamos VPO en alquiler. Está en marcha además las obras de la pasarela peatonal sobre el Guadalhorce y por fin hemos derribado el Astoria. Es decir, creo que la actividad que ha habido ha sido ingente, ha sido provechosa para los malagueños y estos presupuestos permitirán continuar con estos planes. Están desarrollándose los primeros planes de reforestación del mandato. Hay en marcha un plan de asfaltado de 90 calles y acabamos de inyectar 300.000 euros para las obras de rehabilitación del mercado de Salamanca. Por fin, Teatinos tiene también su instituto y se ha terminado de rehabilitar el entorno de la Fuente del Berrocar en el Limonal con un nuevo parque y se ha ejecutado un 70% de planes de mejora de parques infantiles. Podría seguir un buen rato, porque yo creo que Málaga lo que está recibiendo es el impulso de un buen acuerdo, aunque les pese a los amantes del cuanto peor mejor y a los que siempre están dispuestos a poner palos en la rueda del progreso. Todas estas inversiones y otras desmontan el mantra ya muy cansino de que no hay avances. Yo creo que se ven claramente los avances y por parte de Ciudadanos pues siempre tendremos claro que esto será lo prioritario. Está por ver qué marco nos ofrecen los primeros presupuestos del nuevo Gobierno, pero mucho nos tememos que nuestra provincia y Andalucía van a estar a la cola en interés, puesto que habrá que satisfacer con creces las insolidarias hipotecas independentistas. Sería una oportunidad de oro para que el Gobierno central acompañara a Málaga en esta progresión y saldara muchas deudas, como la Biblioteca de San Agustín, el acceso norte al aeropuerto o la financiación de al menos la mitad del gran Parque de los Baños del Carmen, amén de la protección de la costa y la creación de una nueva playa en esa zona, por no hablar de la dotación de efectivos de seguridad o de otras cuestiones importantes como el soterramiento del ferrocarril del puerto. Yo creo que estos presupuestos municipales nos permiten enfocar la municipalización de Limasa. Ya no es ningún secreto que el modelo dista mucho de ser el que nosotros hubiéramos elegido, pero entendemos que la mayoría reinante es lo que ha decidido y no tenemos por menos que desear que la nueva empresa funcione. Eso sí, también hay que pedir siempre la colaboración ciudadana y que las sanciones a los incumplidores funcionen. Yo creo que son unas cuentas, y aquí de nuevo sus estribillos chocan con la realidad, que destinan prácticamente 102 millones de euros a acción social y que nos permiten abordar un aumento de atenciones a la dependencia, la puesta en marcha de la segunda unidad de emergencia social y prestaciones económicas para apoyo a la vivienda, alojamiento alternativo y ayudas familiares económicas. Creo que nos permiten además garantizar los suministros energéticos, los programas de acción social y los campamentos urbanos. Quiero detenerme en los 400.000 euros que destinamos a los economatos o supermercados solidarios, una de las medidas que Ciudadanos ayudó a impulsar en el anterior mandato y que creo que se trata de una manera de que las familias con necesidades puedan adquirir productos de primera necesidad, tanto de alimentación como de higiene, en condiciones de máxima dignidad y a una cuarta parte de lo que supondría su precio en el mercado. Creo que la vivienda tampoco queda desatendida, con una partida que permitirá incorporar 1.140 viviendas protegidas a nuestra ciudad. Yo creo que existe una inercia positiva en este mandato, lo que permite seguir con el impulso de proyectos que ya contaban con partidas consignadas, como el Plan Especial del Monte Gibralfaro, aún con su complejidad. Yo creo que son todos proyectos de gran importancia estratégica para nuestra ciudad, como el Gran Parque de San Rafael o la remodelación de los paseos marítimos del Palo y Pedregalejo. En definitiva, unos buenos presupuestos en un panorama mundial y europeo de desaceleración, unos buenos presupuestos para una Málaga cada vez más apetecida y en la que es un privilegio vivir, y unos buenos presupuestos para el contribuyente. Evidentemente nos gustaría llegar a más cosas, pero las cuentas no son infinitas.
Muchas gracias por su compañía. Hasta aquí el repaso a este pleno extraordinario del Ayuntamiento de la capital. La próxima semana, recuerden, una cita en directo el próximo viernes aquí a partir de las 6 de la tarde. Nos visitará en plató el portavoz socialista Daniel Pérez, atenderá sus llamadas telefónicas y haremos con él un repaso de la actualidad municipal. No nos falten. Hasta la próxima semana.